Buenas tardes. Abrimos la Biblia en Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Yo le tendría que poner por título la enseñanza que venimos escuchando, siguiendo las pisadas de Cristo. El apóstol San Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Si queremos andar como Cristo anduvo en la tierra, tenemos que nosotros saber qué fue lo que hizo Jesucristo para poder entender y poder poner por obra lo que Él hizo. El apóstol San Pablo se había vuelto copartícipe del Evangelio y había padecido los padecimientos de Cristo. Un hombre que hemos mirado, hemos observado cómo él se negó a sí mismo y llevó su propia cruz y quería ser semejante a Cristo en su muerte. Es decir, que Pablo decía: yo muero todos los días. Para usted llegar a ser un hombre como Pablo, un imitador de Cristo, usted tiene que observar a Jesucristo y mirar bien cómo Él anduvo. La semana pasada vimos cómo Jesús se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo, y vimos que se sujetó por obediencia a la voluntad del Padre, y vimos que Jesús, hasta la muerte de cruz, vimos que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vimos que Él se hizo siervo, y Él dijo: yo no vine a ser servido, sino que vine a servir, y yo no vine a buscar mi gloria, sino la de mi Padre. Y ahora vamos a ver un poco más acerca de la vida de Cristo, para que ustedes puedan entender y comprender cómo Cristo vivió su vida en los tiempos de su peregrinaje, en los días de su debilidad, en los días de su carne, para que usted pueda entender más acerca del precio que Jesús tuvo que pagar y el precio que tenemos que pagar nosotros, y ese precio es la obediencia. Yo les he enseñado a ustedes negarse a sí mismo y llevar su propia cruz, no es para cualquiera, sino para aquellos que han aprendido a caminar con Dios. Jesús dijo esta palabra: el que no se niega a sí mismo y lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Y vamos a ver que cuando Cristo se despojó de sí mismo, de toda su gloria, Él no escatimó de ser igual a Dios. Él se despojó de aquella gloria que Él tenía, semejante a la del Padre, y vino a la tierra y se hizo siervo. Es decir, que se hizo un servidor. Y el mayor en el reino del cielo es el servidor. Y Jesús se hizo un servidor. Y vamos a ver lo que dice aquí la Escritura. Y Cristo en los días de su carne, diga conmigo, en los días de su debilidad. Cuando hablamos de los días de su carne, estamos hablando de los días de su debilidad. Acuérdense que Cristo se hizo hombre, se hizo a nuestra semejanza. Acuérdense que Dios se hizo carne, eso dice la Escritura. Grande es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne. Y vino al mundo a reconciliar al mundo consigo mismo, es decir, que el mundo estaba apartado de Dios por causa del pecado, y Él vino a pagar el precio del pecado de la humanidad y a reconciliar al mundo que estaba apartado de Dios consigo mismo, porque la Escritura dice que por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Adán, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, y fuimos reconciliados gratuitamente por medio
de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del derramamiento de su sangre, en esa cruz a donde Él se hizo pecado por todos nosotros, porque maldito es aquel que es crucificado en un madero, y Él allí se cargó con el pecado de la humanidad, y Él habitó entre nosotros, varón de gloria, experimentado quebranto, y vamos a ver aquí los quebrantos de Jesucristo. En los días de su carne, diga Jesús, en los días de su debilidad. Y en un momento el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí vino el tentador. Y vemos a Jesús en los días de su debilidad, en los días de su carne, que era posible ser tentado. Y vemos al tentador que viene. Y fue llevado por Dios, el Espíritu Santo, a ser tentado en el desierto. Allí el Espíritu Santo le dijo: ven y yo te mostraré en el lugar donde te tienes que ir. Y él fue al lugar donde el Espíritu Santo lo llevaba. Acuérdense que Jesucristo tuvo que aprender la obediencia. Acuérdense que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él tenía que morir. Él tenía que negarse a sí mismo, Él tenía que llevar su cruz. El propósito del Padre es que Él viniera a pagar el rescate por la humanidad, y el propósito y el plan de Dios es que Él viniera a salvar al hombre. Él era el plan de Dios, no era el plan de Jesucristo, era el plan de Dios. Y Él tenía que sujetarse por obediencia a la voluntad del Padre. Y vemos que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado, y vemos ahí a Jesús que no comió por 40 días y por 40 noches, y tuvo hambre porque en esos días de su debilidad Él tenía hambre. Pero después de 40 días y 40 noches Jesús se había negado a sí mismo por 40 días. Y Jesús estaba a piel y hueso, ya no le quedaba casi nada de su carne. Después de 40 días había adelgazado muchísimo, y aparece el tentador. Y el tentador sabía que podía hacer tropezar al Hijo de Dios. Así que lo vino a tentar. Él vino a decirle: si tú eres Hijo de Dios, haz tal cosa. El tema es que Jesucristo no cedió a la tentación porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, y Él había venido a ser obediente a la voluntad del Padre. Él venía a buscar la gloria del Padre. Él venía para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de nosotros. Y Dios le dijo: glorifícate en mí, le dijo Jesucristo, y dice: Padre, yo ya me he glorificado en ti. El nombre del Señor fue exaltado hasta lo sumo, el nombre de Dios Todopoderoso, por causa del Hijo. El Hijo que vino a pagar el precio de la obediencia. Él vino a pagar el precio de la obediencia. Si usted quiere ser un testigo fiel de Jesucristo, usted tiene que seguir a Cristo, porque es un modelo a seguir. No hay un hombre en la tierra que usted tenga que seguir, solamente a Cristo. Cristo es el modelo, Cristo es a quien tú tienes que imitar. No hay hombre que tú tengas que imitar, es a Dios. Y Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pero para seguir las pisadas de Cristo usted tiene que aprender una cosa, es la obediencia. Cristo aprendió la obediencia, usted tiene que aprender la obediencia. ¿Por qué? Porque hay dos voluntades: está tu voluntad y está la voluntad del Padre. Y hay solo una voluntad que tiene que prevalecer en este mundo, y es la voluntad de Dios. Y eso es obediencia. Si usted se sujeta por obediencia a la voluntad de Dios, y usted camina con Dios. El tema es que nosotros, como Jesucristo, estamos en un cuerpo de debilidad, y la carne se opone a la voluntad de Dios. Y para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos a nuestras debilidades, para que nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo.
Pero para eso usted tiene que entender una cosa, que usted vive, mora en un cuerpo de debilidad, que usted es espíritu que mora en un cuerpo de debilidad, y ese cuerpo de debilidad es la carne. Y la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Y usted fue nacido de Dios, y todo aquel que es nacido de Dios es espíritu. Y usted se volvió un hombre espiritual porque fue hecho a la imagen de Dios, y usted es espíritu. Acuérdense que usted es un espíritu, que tiene un alma, que tiene un cuerpo, pero el cuerpo muere, pero su alma y su espíritu, que es su hombre interior, esa alma, ese espíritu, es la que adora a Dios. Los tales adoradores buscan al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para usted ser un verdadero adorador, usted tiene que andar en el espíritu y tiene que aprender la obediencia. Son dos cosas fundamentales para su crecimiento espiritual. Si no, usted se va a estancar, y lo más probable es que usted no crezca espiritualmente y ande en los deseos de su carne y en la vanidad de su mente, en los deseos, y ande en su propia prudencia. Y probablemente usted nunca vea la mano de Dios posarse sobre usted poderosamente hasta que usted no aprenda a caminar como Cristo anduvo en la tierra. Y vamos a ver cómo anduvo Cristo en la tierra. Y dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplicas. Diga conmigo, Cristo estaba de rodillas orando al Padre y oraba constantemente, oraba y suplicaba por su salvación, que estaba todo el tiempo orando. La Biblia dice que tú tienes que aprender a orar sin cesar, y una de las cosas más importantes del crecimiento del cristiano es aprender a orar sin cesar, con súplicas y ruego constantemente. Y dice, y súplica, y con gran clamor y lágrimas. Mire cómo oraba Dios, cómo oraba Jesucristo. Estamos hablando de la parte humana de Jesús, la parte de la carne, que Él la llevaba a la rodilla y permitía que el Espíritu Santo tomara el control. Pero Él estaba orando, porque Él sabía que sin la gracia de Dios Él no podía vencer ni salir victorioso. Necesitaba de Dios, su Padre, y estaba orando con lágrimas y ruego constantemente. Y dice así, al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién era el que podía librar a Jesucristo de la muerte? El Padre. Y él estaba orando constantemente. Y conmigo, así era el peregrinaje de Jesucristo. Así era. Todos los días Él estaba en oración, rogando, llorando y suplicando para que Dios lo librara de la muerte. Un día Él iba a padecer por la humanidad. Y en ese día solo Dios lo iba a levantar de los muertos. Pero para que Dios lo levantara de los muertos, Él tenía que vencer al mundo. Y Jesucristo dice, yo he vencido al mundo. Y Él tenía que vencer al mundo y al príncipe de este mundo. Él tenía que vencer a Satanás. Y la Biblia dice que Él triunfó sobre ellos y lo exhibió públicamente en la cruz. Más que vencedor. Pero para eso Él tuvo que aprender la obediencia. Él tuvo que sujetarse por obediencia a la voluntad del Padre y llorar constantemente para que Dios lo fortaleciera en el poder de su fuerza y le diera poder para vencer a su enemigo, que era el diablo, que iba a tentar su carne débil como tienta la tuya y la mía. Y fue oído por Dios el Padre a causa de su temor reverente. Diga conmigo, Jesús tenía temor de Dios. Estamos hablando de la carne, la parte débil, la parte débil de Jesucristo. Jesucristo tenía al Padre morando en Él, pero Él tenía que estar orando constantemente. Y Jesucristo tenía temor de Dios en su corazón.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y Jesucristo aprendió la obediencia. Tal vez usted no sepa qué quiere decir esta palabra, obediencia. Obediencia es todo aquello que implica negarte a ti mismo, morir a ti mismo. Todo aquello que requiere de ti que te sujetes al Supremo, al más grande que es Dios, y a su voluntad. Pero la Biblia dice: la carne no se sujeta a la voluntad de Dios porque no puede. Y entonces, ¿cómo aprenderás tú la obediencia para poder caminar en Cristo? Si la carne no se sujeta a la voluntad de Dios y no puede, la Biblia dice: morir a la carne por el Espíritu. Y ahí es donde está quien lleva a la carne, a la cruz, porque dice que tú tienes que estar crucificado juntamente con Cristo. Y es ahí donde tu carne muere, en esa cruz. Pero ¿quién crucifica tu carne? Es el Espíritu, que te ayuda en tu debilidad. Y Cristo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, estaba lleno del Espíritu Santo en los días de su peregrinaje. La Biblia dice que él andaba haciendo bien y sanando a los enfermos por el Espíritu. Jesucristo mismo declara, y él dice que él echaba fuera demonios por el Espíritu, por el dedo de Dios. De manera que Jesucristo no hacía nada sin el Espíritu Santo. Él caminó en los días de su debilidad con súplicas y ruegos, caminó en este mundo impío, lleno del Espíritu Santo, sujetándose a la voluntad del Padre y caminando por obediencia, y se hizo siervo. Y él vino y lavó los pies de los discípulos, y allí le dijo: si yo, el Señor, hago estas cosas, ustedes también las tienen que hacer. Y él lavó los pies de sus discípulos. Solamente el esclavo lavaba los pies de sus amos, y él se volvió esclavo. Quiere decir que él se volvió siervo, y él se volvió un servidor. Y si tú quieres andar como él anduvo en la tierra, la única fórmula bíblica de poder cumplir los mandamientos de Dios es morir a ti mismo y andar en el Espíritu. Y el cumplimiento de toda la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es el cumplimiento de la ley de los profetas. Y en el antiguo pacto había 613 mandamientos, y ningún hombre había podido cumplir los 613 mandamientos de la Escritura. El único que cumplió los 613 mandamientos de la Escritura fue Jesucristo, y él crucificó esa carne en el Espíritu, pero él caminó y vivió en el Espíritu. Y fue el único hombre que cumplió los 613 mandamientos de la Sagrada Escritura y abolió la ley. Y ahora nosotros no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como en el antiguo pacto, pero en el Espíritu, porque nosotros nacimos del Espíritu, somos hombres espirituales ahora. De manera que ya tú no eres un hombre como el antiguo pacto, que estabas en la carne, tratando de hacer la voluntad de la carne, la voluntad de Dios en la carne, haciendo obras como en el antiguo pacto, sino que ahora estás en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto estás en el nuevo nacimiento. Dios ha venido a morar en ti, y es el Espíritu quien te transforma a ti a la imagen de Jesucristo y te hace a ti un hombre nuevo. Y Dios te transforma en la imagen de Cristo y pone en ti el carácter de Cristo, y tú eres nueva criatura, y tu mente es la mente de Cristo, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero eso es porque tú has muerto a la carne por el Espíritu. El Espíritu Santo no había venido todavía sobre el pueblo de Israel, porque no se había cumplido la promesa de nuestro advenimiento en el antiguo pacto. Sin embargo, en el antiguo pacto hablaba acerca de la venida del Rey Justo, acerca de la venida del Salvador, y se cumplió en la Escritura cuando viene el Hijo de Dios y camina por obediencia y cumple toda la ley y abroga la ley. Él
abrogó la ley, como está escrito en el libro de Hebreos. Y cuando Él abrogó la ley, hace un nuevo pacto, y el nuevo pacto es mayor y tiene más promesas que el antiguo pacto, porque el nuevo pacto tiene promesa de vida eterna. El nuevo pacto, la sangre derramada en el nuevo pacto, hace expiación por los pecados del hombre, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esa sangre limpia la conciencia del hombre de toda obra muerta y lo presenta delante del Padre sin mancha y acepto delante de Dios. Diga amén. Amén. Iglesia, si está entendiendo la Sagrada Escritura. Amén. Y cuando hablamos de pagar el precio de la obediencia, cuando hablamos de caminar en el Espíritu, andar y vivir en el Espíritu, usted tiene que empezar a negarse a sí mismo. Y eso es la parte más difícil de usted. Usted tiene un yo, usted tiene la carne, y la carne suya no quiere sujetarse a la obediencia a la voluntad de Dios. Usted tiene que aprender la Sagrada Escritura para saber lo que Dios quiere decirle a usted. No puede agarrar la Escritura y decir cualquier cosa. Usted tiene que saber lo que dice la Escritura. Para entender la Escritura se discierne espiritualmente, y usted tiene el Espíritu de Cristo que está morando en usted, y el Espíritu de Cristo le da revelaciones, porque la Escritura dice que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual, y Él trae al conocimiento los misterios de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, para que nosotros aprendamos a andar en luz como Él es luz. Y estamos aquí viendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, que tuvo que aprender la obediencia, y Cristo era espiritual. Cristo tenía un cuerpo de carne, pero Él caminó en el Espíritu. Y usted también tiene que aprender a caminar en el Espíritu, a andar y vivir en el Espíritu. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Usted tiene que aprender a dejarse guiar por el Espíritu, andar en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Pero para eso usted tiene que aprender una cosa. Ve a Jesucristo, que era lo que hacía. Tenía ruego y súplica, lágrimas en sus ojos, orando constantemente a su Padre Celestial. Y él aprendió la obediencia. Decirte a ti mismo, decir a tu hermano, tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que aprender la obediencia. Jesucristo dice: el que no se niega a sí mismo y lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Usted sabe que yo ya le enseñé acerca de la cruz. Y el domingo vamos a hablar del bautismo. Usted va a aprender muchísimo acerca de qué quiere decir el bautismo. Pero cuando estamos hablando de la cruz es un símbolo de muerte. Y Cristo, cuando fue al Gólgota, Él fue y llevó su cruz. Pero Cristo en el Getsemaní le dijo al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Dura esta copa que me has dado de beber. Y allí Jesucristo tiene su voluntad, y vemos que también el Padre tenía su voluntad, pero Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y Él dijo: no se haga mi voluntad. Eso quiere decir que Jesús en ese momento se negó a sí mismo, y eso es lo que tienes que hacer tú, aprender la obediencia. Y Jesucristo obedeció a la voluntad del Padre, y Él dijo: no se haga mi voluntad. Y usted tiene que decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el precio que usted tiene que pagar de la obediencia, para caminar en luz como Él es luz. Y eso implica que usted va a tener que caminar en el Espíritu y ser una nueva criatura, y morir al hombre viejo, y el hombre viejo tiene que ser crucificado, y cuando muera el hombre viejo y sea crucificado, va a morir en ti las pasiones desordenadas de la carne, porque el Espíritu habrá crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y ahí va a morir los celos, las contiendas, los pleitos, las murmuraciones, la ira, el enojo y todo aquello que es de la carne, lo que no se sujeta a la voluntad de Dios, para poder andar en el Espíritu y ser una nueva criatura y tener la mente de Cristo y tener el carácter de Cristo
y andar como Él anduvo en la tierra, en amor. Porque el mensaje del nuevo pacto es en amor. Toda la escritura del nuevo pacto es amor. Porque el amor no hace nada indebido, dice la escritura, así dice, el amor no se irrita, no se envanece, no guarda rencor. Y todo es aquel que anda en el Espíritu, conforme a esta regla, dijo Jesucristo, conforme al nuevo pacto, anda lleno del Espíritu Santo y del amor. Pero usted me dirá a mí, bueno, pastor, pero yo le he visto a ustedes caerle alguna sota, alguna cosa. Bueno, yo te quiero decir que, como te dije al principio, tú no tienes que mirar a los hombres. Tú tienes que ser un imitador de Cristo. Nosotros estamos perfeccionándonos a través de la gracia de Dios para poder ser hechos a la imagen de Jesucristo, que Cristo sea formado en nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros y en nuestro ruego, en nuestra súplica, cuanto más Dios va a obrar en nosotros y su poder se va a renovar en nosotros cada día, en nuestro hombre interior, por su Espíritu. Y Dios va a darnos fuerzas como el búfalo y como águila en el hombre interior. Usted no crea que la fuerza como el búfalo, le haga como águila, viene en el hombre exterior, es en el interior. Ahí, en el hombre nuevo, nacido de Dios. Aquel hombre que fue hecho a la imagen de Dios en el huerto de Edén y que luego se perdió y que ahora fue rescatado por Dios y ahora fue iluminado porque el Espíritu vino a morar en el Espíritu humano y el hombre tuvo vida nueva, pasó de muerte a vida porque la eternidad vino a morar en el Espíritu humano y pasó de muerte a vida ese ser humano. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu es el que vivifica y Él vivificó nuestro Espíritu y nuestro Espíritu volvió a tener comunión con Dios y ahora nuestro Espíritu alaba a Dios y sirve a Dios porque nosotros servimos a Dios en el Espíritu, no la carne está crucificada. El hombre viejo está crucificado con Cristo, sus pasiones y deseos están muertos por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso usted está revestido de poder, por eso usted no es un hombre común que va caminando por la calle, por ahí. Usted es un hijo de Dios, un redimido, lleno del Espíritu Santo, y hay poder en usted. Y hay poder sobrenatural, porque el Espíritu está en usted. Mora en usted el Espíritu de gloria, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Jesucristo. Y mora en usted la gloria de Dios Padre. Yo y el Padre vendremos y moraremos en ustedes, dijo Jesucristo, y ahí está el Espíritu Santo, quien hizo que el Padre y el Hijo vinieran a morar en nosotros, porque Jesucristo y el Padre uno es, y el Espíritu y el Padre y Jesucristo uno es, y los tres son uno, y vienen a morar en ustedes. Por lo tanto, el que te recibe es ti, y recibió al Padre, y me recibe a mí, dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque los tres son uno y moran en usted, porque la gloria de Dios vino a usted. Aunque usted no lo crea, usted tiene la Trinidad morando en usted, pero usted le dice, pastor, no está el Padre sentado en el trono de su Hijo en su vientre y el Espíritu Santo está en nosotros. Usted no me pregunte mucho a mí porque pregúntele a Dios, pero que Jesucristo dijo, vendremos y moraremos en usted, eso lo dijo Dios Jesucristo, y vaya y lee la Escritura. Entonces quiere decir que toda la gracia y la gloria de Dios ha venido a morar en usted. Y cuando el Espíritu Santo vino a morar en usted, no vino por medida, sino que vino todo el Espíritu Santo. Y habiendo sido perfeccionado Jesucristo, después que fue resucitado de los muertos, vino a ser autor de eterna salvación. Diga conmigo, autor, la palabra autor. Pues no se olvide que la Biblia dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el autor y consumador de la fe. Todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto, tal cual estaba escrito, Jesús cumplió cada coma, cada tilde, y Él es el autor y el consumador de esa
fe en la cual Él cumplió todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto. Y le dijo Jesús a Juan el Bautista cuando lo fue a bautizar, dijo: yo tengo que ser bautizado por ti. Jesús le dijo: deja que se cumpla toda justicia, es decir, que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí. Y Juan el Bautista lo tuvo que bautizar. Mañana vamos a aprender esa palabra acerca del bautismo de Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga.